Vamos a reponer la primer clase que estamos. Esta sería la primera sesión de reposición. Así que si no se pueden conectar, no se preocupen. Aquí les va a quedar el video. El ingeniero Magaña se va a encargar de subirlo temprano o por lo menos el día de mañana, martes 25, en las horas del día. Igual el mañana, martes 25, tendremos clase normal a las 9:10 de la noche. Esta clase es de reposición y pues si tienen dudas también las pueden hacer en el Classroom. Con mucho gusto se las contestaré. No habiendo más que decir, vamos a iniciar. En la presentación siempre que estábamos analizando, siempre estamos en el marco de la unidad número 1, ya estamos prácticamente en las partes conclusivas. Y pues estábamos ya analizando la parte de los objetivos de las políticas económicas. Y los objetivos de las políticas económicas se van a desarrollar en tres entornos, ¿verdad? Estabilidad económica, eficiencia distributiva y desarrollo económico. En la clase anterior hablábamos a qué se refería con estabilidad económica, a qué se refería con eficiencia distributiva y a qué se refería con el desarrollo económico. Es importante ver que hicimos una serie de ejemplos donde poníamos una política económica y la analizábamos en toda su dimensión. En la pizarra les agregaba yo los ejemplos de, por el caso, una política económica tal como, por ejemplo, subirle un punto al IVA, cuál era la política económica, cuál era el instrumento, qué tipo de medida era de acuerdo a su impacto, cuál era el objetivo que buscaba esta política y cuál era el objetivo específico. Y lo analizamos de acuerdo al desarrollo que hemos tenido en cuanto a las políticas económicas. Y en este caso concreto de un aumento de un punto al IVA, significaba, pues, veamos, era un instrumento fiscal. ¿Cuál instrumento? Impuestos. Y por tanto se estaba haciendo una política fiscal. El tipo de medida era una medida de estabilización, ¿verdad? Porque no tenía gran impacto en la economía. El objetivo que buscaba era la estabilidad económica, principalmente en el punto de, ya si lo vemos como objetivo específico, el equilibrio en la balanza fiscal, mejorar esa situación, buscando que el déficit fiscal disminuyera. Aquí hablamos entonces de una política de bajo impacto, como sería solamente subir un punto al IVA. Ahora, también hablamos de ejemplos cuando eran de alto impacto las políticas, como por ejemplo cuando vimos el caso de subir de la ley de integración monetaria. Analicemos esa política. La ley de integración monetaria era una política de tipo monetario, ¿verdad? Era una política monetaria, pero que a la vez era una política cambiaria. El tipo de instrumento, pues el tipo de cambio, ¿verdad? Pasó a ser un tipo de cambio fijo. Por tanto, estamos haciendo una política monetaria cambiaria. Era una medida de ajuste estructural porque generó grandes cambios al interior de la economía. Y el objetivo fundamental, pues, era la estabilidad económica en el sentido de
generar eh, eh, mejoras en la situación de la estabilidad monetaria y generar también más crecimiento económico, más inversión. Entonces el gran objetivo de esta política fue generar una estabilidad económica, lograr que la economía despegara. Bueno, y así pues ustedes vieron en la clase que se hicieron varios ejemplos de aplicaciones de política económica y con los respectivos resultados que llevaban. Hicimos varios, incluso ustedes tuvieron una actividad ahí en clases en la cual pudieron desarrollar varios instrumentos de política económica y cuáles eran cada uno de esos pasos a seguir, que debe de seguir el lineamiento de una política económica, identificando qué tipo de instrumento es, cuál instrumento es, qué tipo de política se está haciendo, qué, por su impacto, qué tipo de medida es, qué objetivo general busca y qué objetivo específico busca. Y recuerden que las políticas pueden buscar a veces uno o más objetivos generales y muchos o uno o más objetivos específicos. Pues bien, entonces con esto concluimos el punto de que las políticas económicas buscan grandes objetivos y son los instrumentos que tiene la economía para darle rumbo a la economía cuando está perdido, lo ha perdido. Por ejemplo, lo ha perdido, recordábamos cuando había un déficit fiscal alto, por ejemplo, cuando había un déficit comercial alto, cuando había lento crecimiento económico, cuando había baja inversión, cuando hay mucha pobreza, cuando hay muchos niveles bajos de educación, cuando hay, no hay una eficiencia distributiva en los ingresos, los ricos se están apropiando más, cada vez más de los ingresos y los pobres cada vez se están haciendo más pobres. Entonces se hacen políticas económicas para resolver todo ese tipo de situaciones. Ahora, lo que vamos a analizar en este momento es el flujo circular del ingreso. Aquí tenemos los grandes actores de la economía, como son el gobierno, las empresas y las familias. Entre estos actores se están dando una serie de transacciones, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de dinero. Si ustedes se fijan en las letras, los colores, aparecen en negro un tipo de variables y en rojo otro tipo de variables. Acá esta variable en el momento de transarse. Las variables que están en rojo están dentro de lo que es el mercado de bienes. Y las variables que están en negro son las variables que están en el mercado de dinero. Variables en rojo son el mercado de bienes. Variables en negro son mercado de dinero. Pues bien, tanto el gobierno como las empresas, como las familias, están transándose constantemente bienes y a cambio de un bien se le está dando su respectivo valor en dinero. Entonces, y esto es un flujo que está moviéndose en una forma constante. Por ejemplo, para toda transacción de un bien va a haber un correspondiente financiero. Y en este sentido, veamos, las familias le ofrecen al gobierno muchas cosas. Dentro de esos servicios del trabajo, tierra, alquilan bienes, etcétera, ¿no? A cambio de eso, el gobierno va a pagar salarios y rentas a la familia. Vean, la familia envían bienes y a cambio de eso el gobierno le pasa dinero a la familia. ¿En conceptos de qué? Salarios o renta. Por otro lado, el gobierno le brinda a la familia servicios. ¿Cuáles servicios? Le brinda los servicios de educación, salud, arreglarles calles y una serie de servicios. A cambio, las familias le pagan impuestos a las empresas, al gobierno. Entonces aquí vemos una relación de transacción de bienes de parte de las familias al gobierno y del gobierno a la familia y sus respectivos pagos que se hacen cada uno de estos elementos. Por otro lado,
tenemos que el gobierno también se está relacionando con las empresas. El gobierno le está transando, le pasa bienes y las empresas le venden bienes y servicios al gobierno. A cambio de eso, el gobierno paga por esos bienes y servicios a las empresas. ¿Qué bienes y servicios les pasan las empresas al gobierno? Bueno, les venden muebles, les venden vehículos, les venden servicios y a cambio de eso el gobierno paga por esos bienes y servicios. Por otro lado, el gobierno le brinda servicios y subsidios a las empresas, también le construye carreteras y les hace infraestructura. Y a cambio de eso, las empresas pagan impuestos al gobierno. Por otro lado, también vemos cómo la familia y las empresas les venden bienes y servicios a las familias. Y las familias pagan por esos bienes y servicios a las empresas. ¿Qué bienes y servicios? Bueno, todo lo que consumimos, ¿no? Ropa, comida, gastos de distracción, etcétera. Las empresas nos están brindando estos bienes y servicios y nosotros estamos pagando por estos bienes y servicios a las empresas. Por otro lado, las familias le venden al gobierno, a las empresas, perdón, les dan servicios de trabajo, tierra, capital, todos los empleados que pasan a trabajar a las empresas, todas las cosas que las familias le rentan a las empresas, y las empresas a cambio pagan que salarios, rentas, intereses, ganancias, etcétera, ¿no? Entonces vemos que este flujo está moviéndose una y otra vez y la economía funciona como un motorcito que está en constante movimiento. La economía no se detiene. La economía siempre está en un constante movimiento. Y ese ciclo de transacciones económicas se van a seguir dando en todo momento, no van a parar, y eso pues va a provocar que se logre más dinamismo al interior de la economía. Si surge van por el lado positivo, ¿no? Vean que, por ejemplo, cuando las familias le venden más servicios al gobierno, las familias están teniendo más ingresos, y si las familias tienen más ingresos, van a pagar más impuestos, y si tienen más impuestos, las familias van a recibir más servicios del gobierno. Si el gobierno tiene más impuestos por parte de las familias, va a poder comprar más bienes y servicios a las empresas, y va a pagar más a las empresas. Y las empresas van a pagar más impuestos, por tanto, al gobierno, ¿no? Y el gobierno va a tener capacidad de generar más subsidios hacia las empresas. Si las familias tienen más ingresos, van a poder comprar más bienes y servicios a las empresas y van a estar pagando más por esos bienes y servicios de las empresas. Y las empresas, como están teniendo dinamismo, van a estar generando más servicios del trabajo, la tierra, el capital, factor empresarial, y a cambio de eso, las empresas van a estar dando más salarios a las familias. Entonces, vemos que la economía puede entrar en un flujo de dinamismo positivo. Y ese dinamismo se puede ir dando, circulando una y otra vez y provocando un crecimiento económico. Pero también puede darse casos como que resulta que el gobierno le compra menos servicios a las familias, entonces va a pagar menos dinero a las familias, significa que la familia va a pagar menos impuestos y por tanto el gobierno va a dar menos servicios. El gobierno, como está recibiendo menos impuestos, va a comprar menos bienes a las empresas, significa que le va a pagar menos a las empresas, significa que las empresas van a pagar menos impuestos, significa que el gobierno va a brindar menor cantidad de subsidios y servicios a las empresas. Las familias, como están teniendo menos ingresos, van a comprar menos bienes y servicios de las empresas y por tanto van a pagar menos de las empresas, y las empresas ya no van a estar demandando tantos trabajadores, tanta tierra, tanto capital y tanto factor empresarial de las empresas, y por tanto va a estar pagando menores salarios, renta, intereses y ganancias, ¿no? Entonces, quiere decir que ese flujo que podría hacerse positivo se puede convertir en un flujo negativo. Y entonces la economía puede caer en un proceso de recesión. Cuando los flujos se hacen negativos,
es cuando se hace necesario la aplicación de políticas económicas, ya que como hemos visto, la aplicación de políticas económicas sirven para darle rumbo a la economía cuando éstas han perdido el rumbo, ¿no? Pero es nefasto para una economía caer en un flujo circular negativo, ¿no? Lo ideal sería que estas tres grandes actores estén siempre en constante aumento, ¿verdad? Porque se van a motivar unos a otros. El gobierno puede motivar a las empresas y las familias. Las empresas pueden motivar al gobierno y a las familias. Y las familias también pueden motivar al gobierno y las empresas. Estos son los tres grandes actores de la economía que van a estar en constante movimiento, ¿no? Van a estar en constante movimiento. Si retrocedemos un poco cuando estábamos analizando los agentes económicos, aquí también podríamos ver los bancos, ¿no? En este sentido, y vemos las distintas relaciones que se dan entre ellos, ¿no? Y entonces aquí queda como más completo también si ya se agrega al sector financiero, vemos cómo las empresas con los bancos hacen préstamos y ahorros, los bancos con las familias también se relacionan con préstamos y ahorros, y vemos la familia con el gobierno, impuestos, salarios, el Estado y las empresas con impuestos y productos, y los productos que se dan entre las familias y lo que se paga. Aquí tenemos un poco más simplificado las transacciones, pero quiere decir que también podríamos agregar al sector financiero. Pero los grandes actores en términos generales, porque los bancos son, podríamos decir que están dentro del rubro de las empresas, acá lo que estamos viendo es precisamente ese flujo circular. Y esto va a estar en constante movimiento y va a estar la economía fluyendo de esa forma. Esto nos lleva a analizar que la economía, su desempeño no es un desempeño lineal o siempre creciendo o siempre disminuyendo, sino que tiene un comportamiento cíclico, ¿verdad? Tiene un comportamiento cíclico. Hay procesos de recuperación, cima cuando está en lo máximo, recesión cuando comienza a disminuir, fondo y se vuelve a recuperar, ¿verdad? Tendremos expansión, cima, recesión y fondo. Y esto está en un constante movimiento cíclico que lo vemos a lo largo del tiempo como la economía está creciendo. La economía tiene un desempeño general siempre a crecer, o sea, no es lo mismo si puede decir alguien, antes vivían mejor. Sí, es muy probable que el nivel de vida antes era mucho mejor, pero el Producto Interno Bruto de la actualidad es mayor al Producto Interno Bruto de 1960. Aunque la gente vivía mejor, pero generalmente hay una tendencia hacia crecer. Acá tenemos la producción, el Producto Interno, y acá tendríamos el tiempo. ¿Y cómo va pasando en el tiempo? Ahí siempre debe haber una tendencia cíclica, pero que esté buscando el crecimiento económico. Yo les dejé un video con una guía y espero que lo hayan visto, ese video del ciclo económico, que a estas alturas ya hayan desarrollado esa guía. Y ahí queda muy explicado en qué consistía este tema del ciclo económico. Y se analizaban las distintas etapas que está presentando el ciclo económico. Si nosotros analizamos cada una de esas etapas, tenemos una etapa, analicemos muy bonita, que es la etapa de recuperación, ¿verdad? Esta etapa cuando la economía está creciendo. En esa etapa es bonita porque tiene ciertas características. Está creciendo la producción, está creciendo el empleo, está creciendo la demanda interna, crecen los beneficios y crece la inversión. Esa es una etapa muy buena dentro del proceso económico. Ahora, luego tenemos otra etapa que es la etapa máxima, que es la etapa de auge, y en esa etapa lo que se está expresando es un fuerte crecimiento de la producción, una tendencia hacia el pleno empleo, es decir, que casi toda la población esté ocupada, aumentos salariales, y esto mejora sensiblemente la forma y los niveles de vida de las personas, hay una fuerte demanda
puede haber crecimiento de los precios que motivan a producir más a las empresas. Vean que los países, entre más ricos son, más altos son los precios, pero eso véanlo desde un punto de vista positivo porque tienen más precios porque así hay más ingresos. Ustedes pueden viajar, por ejemplo, a Estados Unidos y van a ver que las cosas son más caras allá porque hay más riqueza. Los países europeos son más caros también. Pero sin embargo, pueden viajar a un país más pobre como Nicaragua y van a encontrar que los precios son más baratos. Entonces, la economía, a medida que crece, generalmente hay una presión a subir los precios cuando está mejorando la calidad de vida de las personas. Pero hay una lógica. Si así como los precios están más altos, significa que también son mayores los ingresos de las personas. Por otro lado, hay fuertes beneficios para los habitantes y hay una fuerte inversión. Esta etapa de auge es la etapa más bella dentro del análisis económico porque es lo que quisiéramos que los países lograran, ¿no? Eso lo está logrando China, que está teniendo un fuerte crecimiento económico, ¿verdad? Eh, Ahora, luego viene una etapa ya un poco más fea, y es cuando ya la economía comienza a reducir, y aquí hay una ralentización del crecimiento o estancamiento de la producción. La producción comienza a disminuir, empiezan a caer los beneficios de las empresas, aumentan el paro, hay más despedidos, ya el desempleo comienza a crecer, caen los salarios, cae la demanda, y eso si cae la demanda ya no, las empresas pierden motivación, y hay una inflación, en este caso pueden haber periodos de inflación. Y un país que está en una etapa de recesión está también en términos políticos en una situación mala, ¿no? Una situación mala porque yo creo que les decía al inicio del curso que de la economía depende en buena medida la felicidad de las personas. Y en el sentido de que si las personas no están siendo realizadas, no hay beneficios y la economía va mal, eso va a significar que la gente se vuelve muy crítica e incluso pueden caer gobiernos en eso, ¿no? Parte de las medidas por cual El Salvador es un país ciertamente de derecha, llegó la izquierda en un momento dado con Mauricio Funes como un enojo a los 20 años de modelo neoliberal del gobierno, de los gobiernos de Arena, y fue prácticamente un voto de castigo. Luego llegó Sánchez Serén, pues con ciertas esperanzas y vemos que tampoco se logró llegar a un auge económico. Y como voto de castigo, ya no solo contra el FMLN, sino que a Arena llega un gobierno nuevo, Nayib Bukele, y si este gobierno no resuelve las cosas, es muy probable que también la gente se le va a voltear, ¿no? Así como lo hizo con los otros dos partidos. Esa etapa de recesión, si no se resuelve, puede llevar a unos momentos muy críticos al interior de la economía. Por otro lado, tenemos la etapa de crisis. En esa etapa de crisis, la producción va a caer totalmente, caen los beneficios, hay cierre de las empresas totales, hay aumentos del paro, caen los salarios, cae la demanda muy fuertemente y hay una reducción de la inversión, el endeudamiento público y privado, hay una fuerte inflación o deflación. En términos sociales y políticos hay una crisis muy fuerte, hay gobiernos que eh, han caído en esta etapa de crisis y pues les ha sido difícil levantarse. Allá por el año 2001 ocurrió una crisis financiera muy fuerte en un país como Argentina y resulta que Argentina era una nación próspera relativamente, iba creciendo su economía suficientemente. Argentina es uno de los países que más producen petróleo en Sudamérica, tiene fuentes energéticas, tiene fuentes también minerales. Ellos producen mucha plata, mucho cobre,
Ellos también es una nación que tiene fuertes viñedos. Argentina ha sido uno de los principales países ganaderos del mundo, ¿verdad? Si no, ¿por qué creen ustedes a veces que lugares tipo La Pampa Argentina o o la carne argentina es tan famosa y esas carnes no tan buenas? Es producto de una tradición. Los argentinos son expertos en el trabajo de la carne. Entonces, un país tan rico, con tantos recursos, eh, ¿cómo fue que fue a caer en una crisis económica? Y créanme que una crisis económica, cuando el país llega a una situación de crisis total, como llegó Argentina, empezaron a despedir un montón de gente. Los supermercados, por ejemplo, estaban desabastecidos. Acá en El Salvador es muy probable que ustedes no hayan visto un proceso de desabastecimiento de los supermercados. Ustedes van a cualquier supermercado y van a encontrar todo tipo de alimentos, carnes, embutidos, leche, productos de belleza, y siempre van a estar llenos los estantes, ¿no? Licores, cervezas, y van a los supermercados y siempre están en una situación llenos. Pueden ir a cualquier super, al Selecto, a la Defensa de Don Juan, Walmart, entonces Pride, y siempre van a estar llenos de productos, siempre van a estar abastecidos. Otra cosa es que la población a lo mejor no los pueda obtener, pero hay abastecimiento. En Argentina no, en Argentina cuando cayó en su crisis, no había ya productos, incluso la gente empezó a actos vandálicos para poder alimentarse, empezaron a romper vitrinas, los cajeros automáticos ya no dispensaban dinero, le habían puesto un tope de $200. En ese periodo, cuando la crisis se hizo más profunda, eh, salió un presidente y pasaron cuatro presidentes hasta que llegó Néstor Kirchner con una serie de medidas económicas a rescatar la economía argentina, y vino el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con una serie de medidas de política económica a implementarlas en Argentina para poder sacarlos de esa situación nefasta. Argentina, obviamente, la ayuda que le llegó fue principalmente por el lado de que en el cono sur, en Sudamérica, la principal potencia económica o el país más grande a nivel económico es Brasil, y el segundo país es Argentina. Prácticamente los países más fuertes de Sudamérica son Brasil y Argentina, y mucho del comercio y mucho del dinamismo económico de toda Sudamérica depende de lo que esté pasando en Brasil y Argentina. Ojo, estoy diciendo que Brasil y Argentina son economías más grandes que Chile, por ejemplo. Chile es la economía más desarrollada, pero no tiene el nivel de población ni el nivel de riqueza total que tiene Brasil y Argentina. Chile es un país más dinámico porque es más pequeño y vive la gente mejor, pero como economía total, Brasil y Argentina son como las principales potencias. El gran problema que se viene a dar acá es que si caía Argentina, que era la segunda economía suramericana, caía todo el cono sur. ¿Por qué? Porque mucho el comercio se da ahí, las deudas que tiene Argentina y todo eso, y eso iba a provocar un arrastre de impago a las deudas, tanto al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, y eso provocó pues que estas instituciones hicieran planes para tratar de sacar adelante a estos países. Esto, para poder sacar adelante, Argentina tuvo que firmar unos compromisos de hacer medidas de ajuste estructural muy fuertes. Ya vemos que hablamos en clase anterior, que las medidas de ajuste estructural generan desequilibrios fuertes en la economía y son duras, duelen, porque implican impuestos, porque implican despidos, porque implican compromisos muy serios que deben de asumir los gobiernos. Y en el caso de Argentina, para salir de esa crisis económica, tuvieron que invertir cerca de 30.000 millones de dólares, les prestaron, les condonaron parte de su deuda para tratar de rescatar a Argentina y que no cayera todo el cono sur.
Esto mismo pasó con un país que ya, si nos vamos al lado de Europa, y en los últimos años, Grecia. Grecia también cayó en una crisis económica muy fuerte, en una situación de impago y no podía pagar su deuda. eh, y pues Europa preocupado empezó a ayudarle, cerca de 100.000 millones de dólares le aplicaron de ayuda a Grecia para sacar adelante esa economía y no ha salido hasta el día de hoy. Grecia todavía está saliendo de esa severa crisis económica. El problema que se está dando en este momento es que los países que han tenido sanidad en sus cuentas se sienten, bueno, ¿y nosotros por qué tenemos que estarle resolviendo problemas a países que no cuidaron bien sus finanzas? Y ya como que a los países más saludables como que no les está gustando estar en ese proceso de rescate de economías que han sido mal manejadas. En el caso de El Salvador, somos una economía pequeña y pues eh, tristemente yo creo que nosotros no somos trascendentales como Argentina o Grecia y pues si ocurre una crisis económica de tipo financiero, no sabría, los efectos que podrían aplicarse pueden ser nefastos. O puede ser que por nuestro tamaño pequeño venga ayuda internacional, cualquier gigante económico del mundo o alguna institución financiera decida ayudarnos por vernos que somos una economía pequeña. Esto es un poco malo hablar, ¿no? de la situación de El Salvador, pero creo que el país cada vez ha estado endeudando más y esto puede llevar a provocar una crisis. Siento que no estamos lejos de que se desemboque una crisis financiera muy grande si no se resuelven los problemas de deuda. Eh, Eso pues es parte de lo que está ocurriendo con las crisis. Eh, Eso es lo peor que le puede pasar a un país, tener una crisis económica. Las políticas económicas, al analizarlas en el entorno de un ciclo económico, las vamos a analizar bajo la siguiente posición. Vamos a tener políticas económicas. Las políticas económicas pueden ir en dos vertientes. Las políticas económicas pueden ser reactivas o preventivas. Una política económica es reactiva cuando se aplica cuando ya hay un problema dado. Una política económica es preventiva cuando se previene un posible mal que se pueda dar a futuro. Una política económica es reactiva cuando ya hay una crisis económica y entonces viene y el gobierno empieza a buscar a aumentar impuestos en ese momento y hace una serie de acuerdos con el Banco Mundial, préstamos y todo eso para sacar adelante al país de la crisis. Ahí se está haciendo una política reactiva ante un problema. Una política económica es reactiva cuando se quiere resolver el problema, en el caso de El Salvador, por ejemplo, del déficit fiscal. Ya el problema ya está, hay que resolverlo. Hay que resolver el problema que tenemos un déficit en la balanza comercial. El problema ya está, hay que ver cómo mejora esa balanza comercial. Una política económica es reactiva cuando tenemos que resolver el problema del bajo crecimiento económico. Aquí El Salvador tiene un bajo crecimiento económico y hay que ver qué se hace en esa situación. Una política económica es reactiva cuando hay problemas como por ejemplo el de la falta de inversión, y eso existe ya, o sea, en El Salvador no somos captores de mucha inversión, y eso es un problema que ya está y deben de hacerse políticas económicas para ver cómo se puede aumentar la inversión. Estamos haciendo entonces muchas políticas económicas más de tipo reactivo. Pero hay políticas económicas preventivas cuando se está previniendo o tratando de evitar un posible daño que pueda surgir en la economía futuro. En el caso de El Salvador les puedo dar un ejemplo.
En El Salvador existe un impuesto, un préstamo precautorio del Banco Mundial por si El Salvador cae en una crisis financiera y está como preaprobado. Es decir, si en El Salvador llega a ocurrir una crisis financiera, el Banco Mundial nos desembolsaría cerca de 600 millones de dólares para rescatar al sector financiero de El Salvador. Es decir, ese dinero no iría para el público, para las personas, ese dinero iría a la banca para rescatar a la banca, para que la banca no muera en este país. Porque la banca es uno de los elementos claves dentro de la economía porque es donde está fluyendo el dinero, ¿no? Entonces, iría, primero, la política va en el sentido de rescatar a la banca. Ese es un préstamo precautorio por si no es que ahí está disponible esos 600 millones de dólares, pero solo pueden ser tocados en caso de que El Salvador se declare en una crisis financiera, ¿verdad? Entonces, viene inmediatamente el Banco Mundial, desembolsa 600 millones de dólares para tratar de salvar al país. Eso es una política precautoria. Y así, pues, en determinado momento, Arena trató de blindar cuando estaba en el gobierno el Colón y para efectos de que si llegaba el FMLN al poder no provocara un proceso de devaluación de la moneda. Entonces lo que hizo fue, al dolarizar la economía, se pierde el peligro de devaluación de la moneda. Ahí prácticamente estaba haciendo una medida precautoria, ¿no? ¿Para qué? Para evitar devaluaciones de la moneda. Lo lograron, claro que lo lograron. Hasta la fecha no tenemos un proceso de inflación porque tenemos una moneda que no es la nuestra y pues la moneda se va a devaluar si se evalúa en Estados Unidos, pero no por causa de nosotros. Bueno, estas son las cuatro etapas del ciclo económico. Ya vemos pues que las políticas económicas en pro del ciclo económico pueden ser de tipo preventivas o tipo de reactivas. Y las políticas económicas en relación al ciclo económico buscarán dos efectos. El primer efecto es que los ciclos de recuperación y auge sean lo más largos posibles. Es decir, se van a hacer políticas económicas para que las etapas de recuperación y auge duren el más tiempo posible. Sobre todo la etapa de auge. Y buscarán, y la otra vertiente de las políticas económicas es que las etapas de recesión y crisis duren lo menos posible, ¿verdad? Alargar los periodos de auge y reducir los periodos de recesión y crisis. Cuando un país entra en una etapa de recesión o crisis, inmediatamente se encienden alarmas y el gobierno toma una serie de decisiones, ¿verdad? Para salir rápido, lo más pronto posible. Porque si no, el país puede sucumbir y pasar a perder muchos puntos en la reducción de la pobreza y en el grado de desarrollo económico. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el desempeño económico de algunas naciones, aquí tenemos, por ejemplo, China, acá tenemos el tiempo y acá tenemos el Producto Interno Bruto. Vemos cómo China venía creciendo en una forma muy lenta hasta que hicieron una serie de ajustes económicos allá por el año de 1982. La economía china empezó a crecer en una forma exponencial, ¿no? Cerca del 20%, con un promedio de cerca del 20% anual. Entonces, China creció y hoy es pues un país totalmente distinto al que era antes. Eso ha sido una serie de implementación de políticas económicas, hicieron una serie de medidas de ajuste estructural, se abrieron al mercado y China entró en una dinámica de crecimiento económico muy fuerte hasta llegar a punto de que casi que por el año 2030 China va a ser la principal economía mundial. Bueno, eso sí, efectos externos, tales como lo que le está dando ahora el problema del coronavirus, no sabemos hasta cuáles van a ser los efectos que va a tener en la economía china. Lo que sí sabemos es que ahorita está teniendo un impacto en la economía mundial. China ya no está creciendo a la velocidad que estaba creciendo
El mundo, incluso por el problema del coronavirus, puede, si se declara una pandemia, esto puede tener efectos muy fuertes en el desempeño de la economía. Eh, Aquí entonces vemos una nación que ha tenido como un constante crecimiento en la economía y pues producto de aplicación de buenas políticas económicas. Por otro lado, tenemos una economía como la de Somalia o la de Haití, que lleva muchos años en constante disminución de su crecimiento y volviendo a niveles de años, de los años 50, hace 70 años, ¿no? Entonces, en lugar de progresar, estos países van en constante deterioro y van en una situación crítica, ¿verdad? Y se han hecho una serie de medidas para tratar de salvar a países como Somalia y Haití y no se han hecho. Se han hecho una serie de programas, de medidas de ajuste estructural y no ha funcionado nada. Eh, Estos países prácticamente viven de la caridad mundial y es muy difícil que salgan adelante de su situación. El promedio de vida en Somalia no supera los 34 años, es decir, que la esperanza de vida de una persona son 34 años. La mortalidad infantil es muy grande, el número de infectados de VIH es muy grande. Este país se ha tratado de hacer un montón de medidas de ajuste estructural y no ha salido adelante. Igual pasa con Haití. Haití es una economía que también está eh, en una situación crítica y que lleva años y años en ese estado y no mejora. Haití siempre ha sido el país más pobre de América y pues igual se han hecho una serie de medidas de política económica y no sale adelante. Resulta, si ustedes han tenido la oportunidad de ver en el mapa Haití o han ido alguna vez a Haití, Haití está a la par de República Dominicana y pues se puede ver por un lado, República Dominicana, unos mayores niveles de riqueza que Haití. Y cambia la vida, ¿no? En Haití también las muertes, la mortalidad infantil y todos esos indicadores son malísimos. Entonces difícilmente puede mejorar esa situación económica. Por otro lado, si queremos analizar un poco el desempeño de la economía, ¿cómo podría ser el desempeño de la economía salvadoreña? Aquí podemos ver algunas etapas, las etapas de bonanza que hubieron en los años 60 y 70, que la economía estaba creciendo en un auge muy bueno, hasta que llegamos a su culmen en 1978, 79, que ya comenzó la crisis y comienza la economía a disminuir por toda la etapa de la guerra, ¿no? Entonces la guerra llevó a que la economía de El Salvador cayera mucho y volviera y retrocediéramos muchos años. Luego, cuando finaliza la guerra, en los primeros años de los gobiernos de Arena, empieza a experimentarse un fuerte crecimiento económico, producto de que vino mucha ayuda internacional, mucha esperanza porque se firmaron los acuerdos de paz, mucha inversión, se respiró un ambiente positivo en esos años. Pero fue mermando eso, las medidas de ajuste estructural y se fueron asentando, el modelo neoliberal fue asentándose y pues empezó a ver que no era un buen modelo hasta que la economía se empezó a estancar y empezó a tener crecimientos muy lentos, muy pero muy lentos que no nos van a llevar al desarrollo económico. La situación de la población si la economía no crece, no vemos tendencias así como la que vimos en la década de los 90, es muy difícil que mejoren los niveles de vida de las personas. Se hacen series de medidas de política económica para tratar de sacar adelante El Salvador, pero no funcionan. Muchos dicen si no hubiera existido tanta corrupción en este país, todas las cosas que se pudieron haber hecho, todos los millones que se hablan de que robaron expresidentes anteriormente, tanto del FMLN como Arena, y si nos vamos incluso más atrás, PDC o PCN, si todo ese dinero volviera y pudiera recuperarse, El Salvador fuera otro país. Pero este es nuestro país y este es nuestro desempeño económico y no se eleva
esta cifra. El gran problema también ahorita que este es un problema exógeno a la economía, esta pandemia que se está dando del coronavirus. China está perdiendo su dinamismo económico. Hablaban que habían, no recuerdo las cifras que leí, que habían tantos Starbucks, por decir un número, 2000 Starbucks, y de los 2000 solo 300 estaban abiertos. Entonces significa que la actividad económica en China se ha disminuido. Y esto pues ha generado crisis muy fuertes. Vamos a dejar por aquí este video y pasaremos a filmar el video número 2. Muchas gracias por su atención, compañeros, y pues al ingeniero Magaña agradecerle también todo el apoyo que nos da, y pues continuamos con el siguiente video.